Agradecemos la incorporación de Ana Rosina Trancoso en el primer relevo de una larga jornada hoy. Que promete ser larga. Buenos días y buenos días a todos los amigos televidentes. De verdad que está fajado el equipo de NSD en Altagracia desde temprano, porque pudimos ver desde el traslado de todos los imputados de este caso hasta la Suprema Corte de Justicia desde Najayo. O sea que ha sido una jornada larga y tengo el honor de por primera vez estar compartiendo con Altagracia aquí sentados. Pues mira que sí. Lo que está ocurriendo ahora es que los jueces se retiraron en este momento para conocer el primer caso, del primer recurso de apelación. En este caso habló el abogado defensor de Andrés Bautista, Carlos Salcedo, y un miembro del Ministerio Público. Y tengo dos preguntas para Luis Rivas, que está traduciendo al lenguaje del vulgo, de nosotros los legos, lo que está pasando en ese juicio. Uno, a propósito de la declaración de Pacheco, que decía que estaba en este proceso porque él no podía pagar la fianza que se había estipulado, y yo le digo, pregunto a Luis si no es una prima lo que se paga en el caso de una fianza. Si es una fianza a través de una compañía de seguro, es una prima lo que se paga. Ahora, si lo que se dispuso como medida de coerción fue una garantía económica, pues no sería una prima, habría que entonces ponerlo la suma total. Es garantía económica. Los 5 millones. Los 5 millones. Ojo, a veces pudiera darse el caso porque hay una serie de parámetros para evaluar la proporcionalidad y la razonabilidad de la medida. Pudiera darse el caso de que se justificara que se cambiara el monto, la medida, porque se entienda que es irrazonable o desproporcionada, sobre todo cuando eso tiene un propósito, un espíritu. Y si se entiende, o el tribunal de alzada, el tribunal ACUEN entiende que es desproporcionada, pues puede modificarla, sobre todo que se convierta en una carga muy onerosa que el imputado no pueda cumplir. Bueno, como el caso que dice Pacheco, que no puede cumplir con esta carga de 5 millones de pesos. ¿Qué se hace con ese dinero, Luis? Una vez se deposita al Ministerio Público. Y si el que lo deposita como garantía económica ya no lo vuelve a ver. Exacto. No. Acuérdense que todas las medidas de coerción tienen un carácter provisional. No son multas, no son indemnizaciones y tienen un propósito. En el caso de la garantía económica, la medida de coerción puede estar vinculado a garantizar la presencia del imputado en el proceso, a que éste no se sustraiga, o en otro caso, en el caso de las medidas de coerción de carácter pecuniario, tienen como propósito garantizar una eventual indemnización que pudiera generarse. En el caso de la prisión preventiva, el propósito es garantizar la presencia del imputado, de que no se sustraigan las pruebas, etcétera. Pero eso siempre tendrá un carácter provisional. Vamos a pasar con Claudia, que está en la explanada de la Suprema Corte. Yo te tengo otra pregunta guardada a propósito de la garantía económica y del arraigo. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias. Y al parecer los seguidores de Juan Temístocles Montaz y Andrés Bautista pues le están huyendo al candente sol que hay aquí al frente de la Procuraduría General de la República. Ya se han ido dispersando poco a poco, se han colocado debajo de los árboles que están al frente de este edificio, que además aloja a la Procuraduría General de la República. Ellos llegaron aquí desde tempranas horas de la mañana de este jueves, vociferando consignas, con pancartas, pidiendo que Temístocles Montaz sea dejado en libertad. Aseguran que vienen aquí por cuenta propia. De igual manera, pues lo han hecho los seguidores de Andrés Bautista. Hemos preguntado ya quién los trajo. Ellos aseguran que vinieron de manera independiente, y otros admitieron, sin embargo, que sí, efectivamente pertenecen al movimiento. Unos dijeron que pertenecen al movimiento de Temístocles Montaz y otros señalaron que pertenecen al Partido Revolucionario Moderno. Vamos a acercarnos un poco para conversar con el hermano de de Montaz, de Temístocles Montaz, José Montaz, quien todo el tiempo se ha mantenido aquí al frente de la Suprema Corte de Justicia. Saludos, José, estamos en vivo para NCDN en esta cobertura. Aquí vemos que usted siempre se ha mantenido. ¿Cómo están las expectativas a propósito de que en estos momentos se está conociendo el recurso de apelación a su hermano? Las expectativas están confiadas en que la Suprema Corte de Justicia va a variar la medida de coerción.
y que los imputados, pero fundamentalmente nuestro hermano, vaya a su casa hoy. Todas estas personas vinieron por cuenta propia, la trajeron ustedes, se montó alguna logística para que ellos estuvieran aquí reclamando la libertad de Temo. Bueno, pienso que la solidaridad que ha expresado el pueblo dominicano durante estos 39 días se expresa nuevamente con la participación espontánea de la gente. Veo cartelones de San Francisco, de Higüey, de Bonao, de todos los lugares, y pienso que ha sido una expresión de la solidaridad que el pueblo siente por Temito. ¿Pertenece ello a algún movimiento? No, realmente no. Realmente nosotros no hemos movido ningún tipo de movimiento, la gente ha venido de manera espontánea como lo ha estado haciendo durante estos 39 días. ¿No hicieron ustedes ningún tipo de logística, autobús, alimento, nada de eso? No, ninguna. Incluso lo que uno ha visto que como este es un proceso tan largo, mucha de la gente tendrá que irse porque sabemos que esto no va a parar hasta tarde de la noche. De todas maneras les mostramos nuestro agradecimiento a la gente que ha venido a solidarizarse con Temito y sabemos que si se aplica justicia, Temo saldrá libre esta tarde. Bueno, muchísimas gracias a José Montaz, es alcalde de San Cristóbal. Él asegura de que estas personas se encuentran aquí por cuenta propia. Aquí se mantienen los efectivos policiales en los alrededores de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo de operaciones especiales. Los comandantes lo vemos que se están reuniendo cada cierto tiempo, arengando a su tropa. Todo esto con el propósito de evitar incidentes lamentables. Así que yo paso con ustedes a los estudios y más adelante pues entraremos en contacto nuevamente. Bueno, Claudia, muchísimas gracias, y como decimos aquí, el gas pela y el sol pica. Altagracia, ¿se fueron? Ahí el sol, bueno, se fueron, no, se me pusieron bajo la mata. Bueno, pero se está Una de las cosas porque esta mañana había mucha gente. Había mucha gente, sí, mucho, pero mira. no es lo mismo. Déjame decirte cómo está la temperatura para que tú sepas. El real feel, como en 40 y algo Aquí debe estar. está en 31 grados la temperatura y la sensación térmica en 38, abajo el sol. Hasta yo me es un fuera. poco difícil ser solidario. Luis Rivas, uno de los elementos que están tratando todos los imputados es de su arraigo. Y obviamente que el arraigo que están expresando abogados e imputados está asociado a su poder económico. En este caso hay dos personas que vienen de ser ministros y debe ser la primera vez en la República Dominicana que una gente va del ministerio a la cárcel. Sin embargo, yo vi en un caso que me parece interesante, que en el caso del doctor Melgen, el dominicano que es sujeto de una investigación en juicio, Salomón Melgen, en la Florida, su condición de adinerado es precisamente la que motiva al juez a dejarlo preso. Dice, él es rico, tiene un avión, vive cerca de donde un aeropuerto y se puede ir. Aquí como que los jueces interpretan la cosa al revés o allá la interpretan al revés. Miren, el caso del doctor Salomón Melgen fue un caso emblemático y definitivamente que su capacidad económica militó en contra de él, porque uno de los argumentos que utilizó el juez de la Florida es que precisamente una persona por tener un avión privado, por tener una lancha, tenía más posibilidades de que se fugara. Pero en el caso nuestro se le ha dado mucha atención al arraigo. Antes de la reforma del año 2015, a través de la ley 10-15, el arraigo era el elemento que configuraba el peligro de fuga. Sin embargo, a partir de la ley 10-2015, no se limita al arraigo, el peligro de fuga, sino que se le adicionaron una serie de circunstancias entre las cuales está la magnitud del daño que se causa a la sociedad. O sea, peligro de fuga no necesariamente es sinónimo de arraigo. Y de hecho, cuando ese proceso se celebró ante el juez Acuó, o sea, en este caso en primera instancia, yo observé que hacía mucho énfasis en el aspecto del arraigo. Es verdad, es uno de los elementos, pero no es el único. Y quizás para que entiendan, me voy a permitir leerle el artículo 229 que fue modificado. De hecho, la Suprema Corte de Justicia ha señalado que el juez al momento de imponer una medida de coerción debe hacerlo combinado con el artículo 227 y 229 del Código Procesal Penal y establece:
Para decidir acerca del peligro de fuga, el juez toma en cuenta especialmente las circunstancias siguientes. 1, arraigo en el país, que es lo que ustedes estaban mencionando. 2, la imposibilidad de identificación cierta y precisa del imputado. 3, la gravedad del hecho que se imputa, el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad, la gravedad del hecho, para justificar el peligro de fuga. O sea, el peligro de fuga no solamente se configura con el tema del arraigo, como se le está dando mucha importancia. La importancia del daño que debe ser resarcido, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, la existencia de procesos pendientes o condenas anteriores graves, y está también el aspecto de que no pueda distraerse, o mejor dicho, para asegurar las pruebas y las evidencias de ese proceso. Porque quizás tenemos la percepción de que arraigo, peligro de fuga es sinónimo de arraigo, y el arraigo es uno de los tantos elementos que configurarían el segundo presupuesto. Está citando la posibilidad de sustraer las pruebas que puedan ser utilizadas en este proceso, pero hay situaciones como la del señor Rondón, que tiene todos los millones del mundo más 20 pesos, y que el Procurador General de la República le dio un plazo de 3 días para depositar unos documentos que nunca llegaron, y que el sentido común dice que pudieron haber sido sustraídos del lugar donde estaban los documentos donde se probaba su relación con la empresa. El tratamiento o la perspectiva que puede tener un juez y el propio Ministerio Público de una persona que no solo no cumple con un requerimiento, sino que puede sustraer, porque nadie fue a buscar a su oficina, los elementos de prueba en este caso. Mira, yo creo que en los tiempos actuales ya no es tan fácil. Ya el producto de la actividad ilícita no se guarda debajo de la cama. Una persona puede distraer de su computador, pero hay rastro, hay transferencias que se hacen de un banco, y las autoridades pueden auxiliarse de la cooperación internacional. Ya no es tan fácil. O sea, si ese dinero no vino en efectivo, no vino en un bulto, no vino en una maleta, y se hizo a través de transferencia, pudiera hacer lo que ellos quieran acá. Sin embargo, hay un rastro que ellos no van a poder borrar y que quedan evidencia, que es la transferencia que se hace de banco a banco. O sea, lo que quiero significar con esto es que ya el tema de ocultar o borrar en materia de criminalidad organizada no es tan fácil. Ustedes han escuchado muchas veces que se dice que en materia de narcotráfico, muchas de las personas utilizan, en lugar del dinero en efectivo, utilizan como medio de canje relojes de cierto valor, costoso, porque es más fácil el intercambio. Pero a la hora de hablar de dinero, yo creo que es perfectamente ruteable y ya no es tan fácil, O sea, vino una transferencia de, digamos, 10 millones de dólares. Esa transferencia tiene que tener una causa y se rutea. Eso viene con una codificación, viene con un número y se le recibió en tal cuenta. ¿Quiénes retiraron dinero de tal cuenta en tal banco? O sea, no es tan fácil el tema ya. Bueno, ya todo lo que se pone en cualquier red, cualquier banco, cualquier cosa, ya es público. Ya sí. Una vez usted pone, aunque sea un tweet, de alguna manera lo rastrean, un correo electrónico y más transferencias entre instituciones. Sí, pero este expediente ha sido estructurado de una manera, no sé si es expediente. Bueno, el caso, el documento que presentó la Procuraduría General de la República para motivar las medidas de coerción en el caso Ortega. Una de las cosas que se cita, por ejemplo, es que la hija del señor Ángel Rondón maneja más de 1.000 millones de pesos. Sí. Pero mire, recuerden... Y ella no es ni siquiera citada. Pero recuerden algo, que en la solicitud de medida de coerción no es la presentación de la acusación. Eso no significa de que en el curso de la investigación que se inicia de manera formal a partir de la solicitud de medida de coerción se puedan tomar las providencias, interrogar a quien las autoridades entiendan. Yo creo que esto es un primer paso, esto es un tema, una simple medida de coerción. Este no es el caso, este no es el fondo. Lo producto de la investigación o el resultado de la investigación es a partir de ahí cuando el Ministerio Público presentará acto conclusivo. Ahí es donde está la esencia del proceso. No con una medida de coerción. La medida de coerción se solicita con un propósito, pero en el curso de la investigación pueden surgir una serie de circunstancias nuevas y aparecer personas involucradas que no fueron las que originalmente se les solicitó medida de coerción. Bueno, va para largo esto, porque si esto es un preámbulo... No, este es el primer caso, tiene ya 2 horas que empezó conociendo
la primera apelación, que es la de Andrés Bautista, que fue elevado por su abogado Carlos Salcedo. Consideró que no era pertinente la prisión de su defendido y se retiraron en ese momento. Bueno, de hecho dijo el abogado Carlos Salcedo cuando estaba exponiendo que él entendía que de ahí, de esa sala penal de la Suprema Corte de Justicia, Andrés Bautista debería ser puesto en libertad, que sus cositas que estaban allá en Nacayo deberían devolvérsele, las autoridades tenían que hacérselas llegar, porque él entiende que no se cumplió el plazo, que ellos sometieron incoaron este recurso, apelaron esta medida de coerción, y que al no responder la autoridad en el plazo acordado, inmediatamente entonces tenía que quedar en libertad Andrés Bautista. Y están deliberando, la jueza había dicho que 45 minutos cada abogado iba a tener para presentar sus... Pero es 45 minutos el abogado de la defensa para presentar. Y después entonces el Ministerio Público. Después venía el Ministerio Público. En este caso nada más duró, Carlos Salcedo nada más duró 10 o 15 minutos. Y ya van 2 horas. De que inició el proceso. Yo creo que pudiera darse lo siguiente, que por un tema de economía procesal y para darle cierto dinamismo al proceso, los jueces pudieran disponer lo siguiente. Lo conceden la palabra a cada una de las defensas técnicas de los imputados para que en bloque presenten todos y cada uno de sus incidentes para hacer decidirlo. Porque si lo hace de esa manera, de que le dan la oportunidad de presentar incidentes, se retiran a deliberar 2 horas, luego vuelven y presentan otro incidente, ese proceso no va a haber forma de... Pero Luis, al inicio del conocimiento, cuando la magistrada empezó, de hecho alguien del Ministerio Público, no recuerdo quién, Altagracia, porque no estaba todavía, propuso eso, que se presentaran todos los abogados y luego entonces debatir el tribunal. Van a iniciar aparentemente, Altagracia. Vamos a ver si parece que ya ahí vienen, ya entró el seguridad y desde que entren los jueces vamos a ver qué es lo que... Ahí va el secretario de la audiencia, no sé cómo se llama. Está el secretario y lo del tribunal y el alguacil. Sí, ahí está. Vamos a ver, ya parece que van a llegar. Sí. Ahí, ya. Vamos a ver. Bueno. De la decisión sobre el incidente. Considerando que la defensa del recurrente Porfirio Andrés Bautista García ha planteado como cuestión previa al conocimiento del recurso de apelación por él incoado, sea constatada por esta sala la procedencia de su libertad de hecho en virtud de que el plazo de las 48 horas para la fijación de la audiencia para conocer del recurso de apelación establecido por la norma procesal penal en sus apartados 414 y 153 han sido cumplidos, por lo cual solicita se ordene su libertad desde el salón por no estar sujeto a ninguna medida de coerción, pretensión a la que se opuso el Ministerio Público. Considerando que el recurrente Porfirio Andrés Bautista García interpuso su recurso de apelación contra la resolución número 00047/2017, emitida el 7 de junio de 2017, dictada por el Juzgado de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada en la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia a las 11:47 horas de la mañana del 26 de junio de 2017. Considerando que el 28 de junio de 2017 el reclamante formalizó pronto despacho ante la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia, requiriendo a esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia el despacho y fijación de audiencia para el conocimiento del recurso. Considerando que las actuaciones relacionadas al presente caso se recibieron en la Secretaría de esta sala a las 3:40 del jueves 29 de junio del 2017, siendo fijada la audiencia al día siguiente, esto es, el 30 de junio del mismo año, para el conocimiento de los recursos de apelación incoados para el día 6 de julio del 2017, considerando que conforme el artículo 145 del Código Procesal Penal, cuando la ley permite la fijación de un plazo judicial, los jueces lo fijan conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se debe cumplir, teniendo en cuenta los derechos de las partes.
considerando que en virtud del principio de razonabilidad, la carga laboral y capacidad de respuesta del sistema, dado que esta jurisdicción privilegiada no cuenta con una oficina de servicios de atención permanente, existe una imposibilidad material para la fijación dentro del plazo de las 48 horas prevista en el artículo 414 del Código Procesal Penal. Considerando que el plazo previsto en el artículo 414 del Código Procesal Penal, la Corte fija una audiencia para conocer el recurso dentro de las 48 horas de su presentación. Se trata por la naturaleza del mismo de un plazo judicial, es decir, un plazo mediante el cual se procederá a dar oportunidad a las partes para presentar sus argumentos en una audiencia de conformidad a sus intereses, atendiendo a la etapa judicial en el que se encuentra el proceso. No se trata de un plazo improrrogable, considerando que por las circunstancias particulares del presente caso, declarado complejo, tal como lo prevé el artículo 145 del Código Procesal Penal, este tribunal, de la manera más expedita, dentro de su carga administrativa, procedió a la fijación de la audiencia requerida, que al hacerlo así, no ha colocado a la parte peticionaria en una situación procesalmente irreversible en lo concerniente a la negación de un derecho, sino que por el contrario, preservando su tutela judicial efectiva, ha procedido a la fijación de la audiencia para el conocimiento de sus pretensiones. Considerando que por los anteriores señalamientos quedó justificada la fijación de audiencia el día 30 de junio del 2017, por lo que no justifican las sanciones procesales pretendidas por el recurrente, procediendo a su rechazo. Por tales motivos, fallan. Único, procede el rechazo del incidente planteado y se ordena la continuación de la audiencia. ¿Puede continuar, colega? Colega Salcedo. Gracias, señoría. Voy a pasar la palabra a Tiago Marrero, colega, que va a presentar el primer medio del recurso de apelación, reiterando a la Corte, a la Cámara Penal de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, que el incidente anterior no nos lo sumen en cuanto al tiempo del recurso. Gracias. Muy bien, buenos días, honorable. Yo voy a presentar lo que es el primer motivo de nuestro recurso de apelación. Vamos a esperar que los señores de allí le presten atención. Continúe. Muy bien, como le decía, yo en el día de hoy voy a presentar lo que es nuestro primer motivo del recurso de apelación, que versa justamente sobre lo que fueron las violaciones a las disposiciones constitucionales y principios de nuestra Constitución por parte del juez Ortega, juez de la Instrucción Especial, y eso se resume básicamente porque durante la vista de la medida de coerción, nosotros, como defensa técnica de Porfirio Andrés Bautista, presentamos la excepción de inconstitucionalidad de los numerales 3 y 4 del artículo 229 del Código Procesal Penal, a raíz de que estos contravienen lo que son el artículo 7 de numeral 1, 2 y 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además también contravienen los artículos 40.9 de la Constitución de la República y también el 69,3 de la propia Carta Magna. Y eso se da justamente porque los numerales 3 y 4 del artículo 229 dicen claramente, prevén dos causales que son contrarios a lo que es la presunción de inocencia y contrario a lo que es la finalidad propia de lo que son las medidas de coerción, ya que prevén lo que es la gravedad del hecho como un presupuesto para tomar en cuenta la presunción del peligro de fuga, y además lo que sería la alarma social, es decir, el daño ocasionado a la víctima, el daño ocasionado a la sociedad. Esos dos presupuestos que son incluidos dentro de lo que es la normativa procesal penal no son conformes a la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco conforme con nuestra propia Constitución, toda vez que parten primero de una presunción de culpabilidad del imputado, de la persona que se le imputa los hechos, pero también prevén una naturaleza justamente que no tiene que ver con una medida de coerción. ¿Y a qué yo me refiero con esto? Yo me refiero a que la medida de coerción tiene una naturaleza puramente procesal y no un fin punitivo, que sí tiene que ver con los fines de la pena, que prevén, por ejemplo, justamente que la pena tiene que hacerse conforme al daño social, tiene que hacerse también conforme al alarma social que existe, tiene que hacerse también conforme a lo referente a la peligrosidad que representa el imputado para la sociedad,
Y eso no es una medida de coerción. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional incluso, que han hablado de la naturaleza de la medida de coerción, han dicho que para poder presumir el peligro de fuga tiene que ser un peligro de fuga inconcreto y no abstracto, como sería en los casos de la peligrosidad del imputado, lo que tiene que ver la gravedad de los hechos, la alarma social y la flagrancia de delito, pues no son suficientes como para los fines instrumentales y procesales que tienen que ver con la medida de coerción. A esto el juez Acuo lo que hizo fue simple y llanamente despachando, diciendo que los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes para los poderes públicos a raíz de la sentencia 254-14 del 4 de noviembre de 2014 del Tribunal Constitucional, porque esa sentencia declaró inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además, en todo caso, el segundo motivo que dio la decisión del juez Ortega es que son simples presupuestos que no son taxativos y por tanto no son imperativos para lo que tiene que ver a la concreción del peligro de fuga de parte del Código. A eso simplemente hay que comenzar diciendo, primero, la sentencia del Tribunal Constitucional lo único que dice es que dicho instrumento de aceptación es inconstitucional. Sin embargo, hay dos cosas que tiene que verificar la Corte. Primero, el Estado Dominicano no ha agotado lo que tiene que ver con el trámite para poder desvincularse completamente de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no ha cumplido con lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también no ha hecho lo que dice la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de tratado, es decir, no lo ha denunciado. Por lo tanto, todavía todo lo que tenga que ver con los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes a la República Dominicana, así como también lo de la Convención, porque no ha sido denunciado por parte del Estado Dominicano. Pero nosotros vamos un poquito más lejos incluso. Los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán vinculantes porque forman parte del bloque de la constitucionalidad. Justamente, ¿por qué? Porque el artículo 74,3 de la Constitución prevé que las convenciones y los tratados que tengan que ver con derechos humanos son de aplicación directa. Y en ese sentido, los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la jurisdicción internacional que interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos, son vinculantes para la República Dominicana porque son de derechos humanos y los jueces constitucionales también tienen un control de convencionalidad difuso. Es decir, la convencionalidad de las normas nacionales la tienen que evaluar igualmente como si fuera respecto a la constitucionalidad de las normas. Cabe destacar también que el juez también erró al hacer la interpretación de la 1256 porque la inconstitucionalidad, suponiendo que el criterio del Tribunal Constitucional es el que dijo el juez, no solamente significa que la República Dominicana no puede ser parte ante la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No significa de ninguna manera que las interpretaciones que haga dicha Corte no le sean vinculantes, porque como vuelvo y repito, nosotros sí somos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Posterior a esto, y ya entrando ya en materia de lo que es el derecho local, los numerales 3 y 4, que a lo que hemos hecho referencia, contravienen también la Constitución, primero, porque como ya hablé, no forman parte de lo que son los fines del proceso. Es decir, la gravedad de los hechos, lo del daño a la víctima, parten de una presunción de culpabilidad. Y es justamente basta con hacer la lectura de esos numerales, que por cuestiones de tiempo yo no lo voy a hacer. Pero bastaría simplemente con leer, porque la gravedad de los hechos, unos hechos que todavía tienen que ser probados. El daño a la víctima, unos daños que todavía tienen que ser probados. ¿Por quién? Por el Ministerio Público. Y el daño y la gravedad de los hechos se tiene que ver desde la perspectiva de la prevención general, que no es, de ninguna manera, un fin de una medida de coerción. Porque el 40, numeral 9 de la Constitución, establece claramente cuáles son la naturaleza y las características de las medidas de coerción. Y en ese sentido, el juez Acuo erró porque cuando nosotros hicimos el planteamiento durante la vista de la medida de coerción, lo hicimos precisamente para que no tomara en consideración esos numerales al momento de fallar. ¿Y qué fue lo que hizo? Justamente tomó los numerales 3 y 4 para poder fallar, como lo hizo, porque increíblemente el juez Acuo dice que no hay peligro de fuga de parte de ninguno de los imputados, todos tienen arraigo. Entonces, al final, ¿a qué respondió? A la alarma social. ¿A qué respondió? Respondió también a la presión social y ¿qué hizo? Violentó su propia autonomía, que ya más tarde vamos a hablar sobre eso. Pero en general, y ya ciñéndome al tema que me corresponde, la errónea interpretación que hizo el juez de la decisión del Tribunal Constitucional no significa solamente que haya decidido no aplicar la normativa de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también que como juez constitucional que era, tenía necesariamente que verificar
a raíz de la doctrina plenihumanista que establece la Carta de Derechos Humanos de la ONU, si efectivamente la normativa que nosotros le habíamos dicho que es inconstitucional era aplicable o no al caso, sobre todo luego de que al final en el fallo la tomó en consideración, atendiendo la alarma social, atendiendo la gravedad de los hechos, cuando son fines puramente de la pena y no tiene nada que ver con las medidas de coerción. Y yo, para ya poder pasarle la palabra al licenciado Carlos Salcedo, atendiendo a que es evidente que este tribunal debe de tomar en consideración la inconstitucionalidad que hemos estado recalcando y que el juez Acuo no tomó en cuenta, voy a cerrar justamente con lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso de López Álvarez, que habla claramente con respecto a la peligrosidad de los hechos del imputado, con respecto a la gravedad de los hechos, con respecto a las características personales de los hechos, que son presupuestos que la normativa no puede prever para presumir el peligro de fuga. Ha dicho claramente que la legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de lo que la ley permite aplicarla en ciertas hipótesis generales. La adopción de esa medida cautelar requiere un juicio de proporcionalidad entre aquella, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investiga. Si no hay proporcionalidad, la medida será arbitraria. Del artículo 7,3 de la Convención se desprende la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que aquel no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la justicia. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son por sí mismos justificación suficiente de la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar y no punitiva. El artículo 40, numeral 6 de la Constitución y el artículo 40, numeral 9, establecen claramente el fin procesal y excepcional y todavía más excepcional lo que tiene que ver con la prisión preventiva. Y esto fue completamente descartado por parte del juez Acuo, toda vez que al imponer la prisión preventiva de 6 meses, no ha respondido a los fines de la Constitución, no ha respondido a su propia autonomía como juez. Simple y llanamente ha respondido a la alarma social y se ha dejado presionar de los poderes fácticos que todos sabemos que existen. Y ahora le voy a pasar la palabra al licenciado Carlos Salcedo. Bien, señoría, muchas gracias. Vinculado al motivo anterior de la exclusión en la interpretación por parte del juez Acuo, del juez que tomó la decisión para nosotros arbitraria e injusta, se encuentra también la falta de observación por su parte de lo que dispone la ley del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, particularmente la ley 137-11. ¿Qué establece esta ley en el artículo 7.13? La vinculatoriedad de las interpretaciones y decisiones que de los derechos humanos hagan los organismos y los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, pues constituyen, conforme a dicha disposición, precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Pero además, señoría, se llevó de encuentro el juez Acuo sin tener en cuenta, a pesar de las referencias que se le hicieron de los instrumentos internacionales, el artículo 9, ordinal 3, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Por qué decimos esto? Porque al fallar como lo hizo, teniendo en cuenta elementos que no están indicados en los instrumentos internacionales para volarse la cerca de la presunción de inocencia no probada, de la presunción de fuga no probada, de la vinculación de Andrés Bautista con algún hecho de trascendencia o relevancia penal, ignoró que al tener en cuenta la gravedad de los hechos, el daño a la víctima, el daño a la sociedad, la cuantía de la pena,
el perjuicio que haya podido sufrir, en este caso la víctima. Se llevó de encuentro lo que establece el 9.3 en su parte INMIDI. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio. No hemos llegado al juicio. O en cualquier momento de las diligencias procesales. ¿Dónde está la condición que pone el juez para tener en cuenta, equilibrando los intereses, en este caso, del imputado, con los intereses de la sociedad indicados por el juez? ¿Dónde está en esta disposición del artículo 9.3? Evidentemente que es ausente. Y finalmente, y en su caso, para la ejecución del fallo. ¿Eso qué significa, señoría? Que evidentemente el juez acuo simplemente observó lo que es la exaltación, la presión, el paroxismo, muchas veces exacerbado de la sociedad, harta, ahita de corrupción, desesperada por los niveles de impunidad, pero que el juez no puede constituirse en un agente de seguridad pública, no puede constituirse si no invade los terrenos de otros poderes del Estado, en defensor de la seguridad pública. No puede constituirse en un militar u oficial al servicio de la seguridad, todo lo contrario. La actitud del juez debe ser, en todo caso, observar el derecho, y el derecho implica tener en cuenta la ley orgánica del Tribunal Constitucional, Se dirá, bueno, el Código Procesal Penal, un digesto normativo para el proceso penal. Pero ¿acaso no existe una ley orgánica que él no mencionó y que se llevó de encuentro? No existe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece claramente que no debió retener la gravedad del hecho y los demás elementos que hacen para él, en este caso, un caso de alarma social, de interés público relevante. A nadie se le antoja decir que este caso no es un caso relevante, importantísimo, no solamente para el sistema de justicia, sino para todo el país y el devenir en términos del progreso de la República Dominicana. Pero esos no son elementos que el juez debió tener en cuenta si aplica el derecho, no la letra muda de la ley, y no constituirse en el intelectual que es, innegablemente en sus obras, y luego aplicar el derecho de manera totalmente desatinada. Porque, ¿qué decimos? El juez no tuvo a bien analizar la concurrencia de los elementos que debió tener en cuenta para poder fijar o disponer una medida de coerción tan grave como la prisión preventiva. El artículo 227 establece claramente que son 3 las condiciones que tienen que necesariamente estar presentes para el dictado de la medida de coerción. Son estas: la existencia de pruebas suficientes, no como dice el Ministerio Público o no como el propio juez retuvo, que es indicar someramente, vayan a ver qué puede aparecer por ahora, porque esto es una acción absolutamente sencilla, rápida, expedita. Nadie está negando eso. Lo que no puede negarse es que se habla ahí de pruebas suficientes, las necesarias para poder imbricar a esta persona con un hecho de naturaleza penal, que lo vincule a él, no de in genere, no de manera general, no, el interés público. Pero ¿cuál interés público hay en el caso de Andrés Bautista García? ¿Cuál? El juez no tuvo en cuenta que cada una de las afirmaciones del Ministerio Público fueron destrozadas como producto de las pruebas que nosotros hicimos uso de ellas en ocasión del conocimiento de la medida de coerción, pero que además depositamos las necesarias, como establece la norma, para poder solventar y sustentar este recurso de apelación. El juez se despacha en su decisión
afirmando algo para nosotros tan grave como esto. No basta con la posesión de arraigo. No basta con la falta de peligro. Es una sola expresión. No basta con la posesión de arraigo y falta de peligro. Previo a ello decía que comprobó y le puso mucha atención a los presupuestos depositados en apoyo de cada uno de esos medios por parte, en este caso, de los imputados o investigados. Y luego pasa a decir que el juez ha de ponderar también el equilibrio entre las garantías del imputado y la protección de la sociedad y las víctimas de la infracción. Yo quiero que el juez me diga a mí, ¿en qué disposición constitucional o de igual rango, en el plano de los instrumentos internacionales o en la ley del Tribunal Constitucional 137.11, establece ese equilibrio que debe hacer al momento del dictado de la medida de coerción? Efectivamente, si toma en cuenta las disposiciones del 229, 3 y 4, habrá de haber fallado, evidentemente como el juez positivista que se constituyó en los hechos, cuando él teóricamente, intelectualmente, es un juez absolutamente neoconstitucionalista. En ese sentido, señoría, nosotros tenemos que el Ministerio Público, para ir desguazando, desmontando cada una de las imputaciones que hizo en ocasión de la medida de coerción el Ministerio Público, ¿qué le sirvió de base al Ministerio Público para su medida de coerción? Le sirvieron de base, por un lado, al afirmar que Andrés Bautista García participó activamente y gestionó a través de sobornos en la aprobación del proyecto del acueducto de la línea noroeste, cuando probamos en el juicio, en la vista de medida de coerción, que Andrés Bautista García votó en contra y que incluso opinó que había que darle más tiempo al proyecto. Eso fue depositado y está depositado precisamente junto con el legajo que acompaña el recurso de apelación. Y que ustedes podrán, señoría, observar en la prueba número 3 que reposa en nuestro recurso de apelación. Pero además, señoría, el Ministerio Público se sirvió de una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, donde indica la cantidad de compañías que tiene Andrés Bautista García. Y ustedes saben qué pasó, que cada una de esas compañías, cuando usted va al detalle de la propia certificación, que es la prueba número 25 nuestra, usted va a la razón social SUSI FM, una emisora que nunca existió y que también se depositó, no solamente en esa ocasión, sino ahora, una certificación de la disolución de esa compañía porque nunca fue obtenido el permiso para la operación de una emisora. Luego le atribuyen Productores Asociados de Huevos, donde es socio, con la misma certificación que expide, en este caso, la DGIII, donde Andrés Bautista García es socio del 0.04%. Productores Agrícolas es socio del 4.46%. Compañías que son de antaño, de la década de los 80 y de la década de los 90. De Incubadora Cibao le atribuye el 0.40%. De Productores Agropecuarios Unidos le atribuye el 1.25%. La Fundación 2 de Mayo, él tiene una compañía que se llama Fundación 2 de Mayo. Yo no sabía que la nomenclatura había cambiado en la República Dominicana y que una institución sin fines de lucro para ayuda social y para promover eventos históricos importantes donde la participación de la mocanidad ha sido destacada, era una sociedad que él fundó con beneficios obtenidos producto de soborno, con anterioridad incluso, o concurrentemente con fusiones totalmente diferentes a lo que ostentaba en el Senado de la República. También le atribuyen el 12% en Incarna. Andrés Bautista García es
socio de un 5% en Incarna. Es decir, la maldad reproducida en un documento que tiene certificación y notoriedad pública para todo el mundo. Pero además le atribuyen también ser miembro, innegablemente, de Moca Football Club. ¿Qué es Moca Football Club? Una compañía que tuvo que crearse porque la familia de Andrés Bautista García, como el senador José, el senador de la provincia de Espaillat, José Rafael Vargas, son promotores del deporte. Y la forma de hacerlo, de apoyar cada uno con 100,000 pesos, 100,000 pesos, el deporte en la provincia de Espaillat y el fútbol, donde a Moca se le llama, y me perdonan, yo soy mocano, la capital del fútbol en la República Dominicana. Yo jugué fútbol. Todos los mocanos hemos jugado fútbol. Pero a él lo castigan porque el Ministerio Público, sabiendo que Moca es la capital del fútbol y que José Bautista García, su hermano abogado, que está aquí, Wilfredo Bautista, Andrés Bautista García y toda la familia está involucrada en el fútbol desde décadas. Yo nací en el fútbol también con ellos. En ese sentido, señoría, de igual forma, el Ministerio Público le atribuye a Andrés Bautista García, con el beneficio de las obras que dice, de las que recibió o por las que recibió soborno, para poder agilizarlas, establece también en la certificación del 22 de marzo del 2017 que Andrés Bautista García, entre los productos que tiene una cantidad de productos en la banca dominicana. Y dice que, bueno, una cantidad de bienes que adquirió Andrés Bautista García fueron coincidencialmente con sus funciones de senador y en ocasión de la aprobación tanto del acueducto de la línea noroeste como de su ampliación, el proyecto hidroeléctrico Pinalito, el proyecto hidroeléctrico de Palomino, el acueducto de Samaná y el acueducto de Hermanas Mirabal. Y resulta que la propia certificación que el Ministerio Público debió tener para favorecer a Andrés Bautista García, si hubiera tenido en cuenta un principio rector de la investigación, que es la objetividad, que es para buscar no solamente pruebas de cargo, sino de descargo, pruebas de responsabilidad y para liberarlo, la misma certificación que aporta, que nosotros aportamos con el número 26 y sus anexos, establece esto que voy a decir, señoría. Andrés Bautista García, aquí figura en esa certificación con 28 préstamos. Y yo le voy a decir solamente algunos. ¿Ustedes saben desde cuándo? Desde el año 1992, no en el año 2003, 2002 cuando se aprobó ese proyecto, 2004 cuando se aprobó Pinalito. Y Pinalito él ni siquiera era presidente y le atribuye ser presidente del Senado de la República. Tampoco era presidente del Senado de la República en el 2007, cuando se aprobó el acueducto de Samaná y le atribuye ser presidente del Senado de la República. Tampoco estuvo presente en esa ocasión cuando se aprobó el proyecto, como no lo fue tampoco en el año 2009. Y peor, para rematar la maldad del Ministerio Público, le atribuyen haber diligenciado y gestionado en septiembre del año 2010, en mayo del año 2012, en mayo del año 2013, haber intervenido, gestionado como presidente del Senado de la República y como senador, el que estos proyectos fueran debidamente aprobados. Y ustedes, señorías, saben que Andrés Bautista García dejó de ser senador el 16 de agosto del año 2010. Barbaridades como esta, señoría, no pueden de ninguna manera ser respaldadas en ocasión de una medida de coerción como la dictada. Y en eso el juez falló. ¿Y qué dice esta certificación? Préstamo de 100,000 pesos el 5/10 del 94. Préstamo de 500,000 en marzo del 99. Préstamo de 500,000 en el año 2001. 300,000, 98. 60,000, 97, etcétera, etcétera. Pero además, si quieren para la fecha en que fueron aprobados y anterior incluso a que con anterioridad a que esos proyectos fueran aprobados, el 25 de enero del año 2002, Andrés Bautista García, conforme a la certificación que aporta
el propio Ministerio Público tomó un préstamo de 1.400.000 pesos. Uno de 1.600.000 el 28 de mayo del año 2001. 1.400.000 el 10 de agosto del año 2001. Uno de 2 millones el 30 de octubre del año 2001. Y voy a volar, año 2002, año importante para el Ministerio Público. ¿No vio esto? 1.400.000, 1 millón, 2 millones, 2 millones, 800.000, 1.600.000, 10 millones. Solo el 2002, 10 millones. Pero se le olvidó también en el año 2003, 500.000. Se le olvidó en el año 2003, 20 millones de pesos, conforme a la propia documentación que el Ministerio Público aportó y que nosotros también aportamos como fundamento del recurso. 2003, señoría, 50 millones de pesos con el Banco Popular. Pero no lo digo yo, lo aporta el propio Ministerio Público. Cuando sumamos, y no voy a cansarles con esto porque tendrán la oportunidad de verificarlo, y aquí quiero decir lo que he dicho en 4 oportunidades con esta a lo largo de mi ejercicio profesional, que si lo que estoy diciendo no se corresponde con cada una de las pruebas que fueron administradas por el Ministerio Público y que reposan en el recurso de apelación, yo cuelgo la toga, porque yo no vengo a hacer otra cosa que no sea auxiliar de la justicia. En el año 2003, Andrés Bautista García toma un préstamo también de 50 millones de pesos en el Banco Popular. Cada una de esas pruebas, señoría, están debidamente administradas durante la vista en la que se conoció de la medida de coerción y que lógicamente nos dicen a nosotros que en el caso particular de Samaná, del acueducto de Samaná, lo peor es que le atribuyen a Andrés Bautista haber influido como presidente del Senado en el año 2007, cuando fue presidente del Senado, solamente 4 periodos hasta agosto del año 2006, le atribuyen haber gestionado y diligenciado e influir para aprobar ese proyecto. Y resulta que en mayo del 2007, cuando se aprueba, no solamente no estaba presente, sino que ustedes recordarán que el Partido Revolucionario Dominicano de entonces pasó a ser minoría en el Senado de la República y solamente el PRD quedó con 6 senadores. Y por lo tanto la mayoría estaba en manos del partido del gobierno, en ese caso particular el Partido de la Liberación Dominicana. En ese sentido, señoría, es claro que Andrés Bautista García no está vinculado, no hay prueba suficiente para haber retenido efectivamente el primer elemento que establece el artículo 227. Y en cuanto al peligro de fuga, evidentemente ya dijimos que el juez retuvo en este caso, la no presunción de fuga. Y lo que se fue por las ramas para equilibrar los intereses, en este caso del imputado, con los intereses de la sociedad, que muy bien hemos demostrado que no son elementos a tomar en cuenta, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la hora de evaluar, en este caso, el peligro de fuga y los elementos que deben concurrir para el dictado de la medida de coerción. Paso para el tercer medio la palabra a mi colega, Antoliano Peralta. Muchas gracias. Honorables magistrados. Tiago, si me ayuda con esto. Entre los medios alegados por la defensa de Andrés Bautista para sustentar el recurso de apelación que hoy se conoce contra la resolución emanada del juez Ortega que dictó la prisión preventiva contra Andrés Bautista, hemos sostenido falta de motivación de la sentencia. Bastaría con que este tribunal compruebe la existencia de esa afirmación para que las conclusiones que posteriormente serán emitidas por esta barra sean acogidas. Nosotros afirmamos que la resolución
del juez Ortega carece de motivaciones suficientes en la relatoría de hecho y de derecho en la cual sustenta el dispositivo donde dispone la prisión preventiva contra nuestros representados. Y tenemos que partir, honorables, para nosotros desarrollar este medio, porque estamos afirmando a este tribunal que esa resolución carece de motivo. Tenemos que partir de dos elementos. Primero, del artículo 222 del Código Procesal Penal, que dice: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Las medidas de coerción tienen carácter excepcional y solo pueden ser impuestas mediante resolución judicial motivada y escrita por el tiempo absolutamente indispensable. Nosotros nos quedaremos en lo de la motivación. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio Público, al momento de solicitar la medida de coerción contra Porfirio Andrés Bautista García, la justifica diciendo: debo aclarar que el Ministerio Público siempre se refiere, y esto es una conducta que el juez asume también, se refiere a los imputados de manera colectiva, sin hacer precisiones y especificidades con respecto a cada uno de ellos. Entonces él dice: por las condiciones personales de estos, nosotros traducimos, cuando el Ministerio Público dice por las condiciones personales de estos, nosotros traducimos por las condiciones personales de Porfirio Andrés Bautista. Por la facilidad de trasladarse o desplazarse fuera del país, por la posición que han ocupado en las instituciones públicas donde acontecieron los hechos, son supuestos fácticos que hacen presumir que le servirían como herramientas útiles para mantenerse oculto. Debe observar el tribunal que el Ministerio Público es más inteligente de lo que parece, porque ya veremos que la posibilidad de obstruir las pruebas es un presupuesto que se toma en cuenta para el tema de la prisión preventiva. Y cuando una persona que desempeña una función pública es acusado de un hecho de la naturaleza del que aquí se conoce, entonces el Ministerio Público se justifica diciendo: esta persona no puede seguir al frente de esa institución o no debe estar en libertad porque ocupa una función que le puede servir para desnaturalizar las pruebas. Pero resulta que en el caso de Andrés Bautista, hace 7 años que no ocupa la función que se le endilga, por lo que es difícil que él pudiera acceder a los archivos del Senado a fin de obstruir la prueba. Entonces, ¿qué dice el Ministerio Público? Por la posición que han ocupado. Ahora bien, el juez no acoge este postulado del Ministerio Público. El juez no acepta que estos imputados, y yo lo traduzco, que Andrés Bautista García pueda desnaturalizar las pruebas, ni que tenga la posibilidad de presentar peligro de fuga. ¿Y qué dice el juez en su motivación? Él dice: es cierto que los imputados, y en este caso Andrés Bautista, fueron precisos y detallados en el depósito y presentación de presupuestos tendentes a demostrar su arraigo social, familiar, patrimonial, etc. El juez lo dice. En esa virtud,
para economía de este proceso, ya no deberíamos referirnos hacia Andrés Bautista e incluso a los demás imputados, no podríamos economizar todo eso, tienen el arraigo suficiente como para justificar su permanencia en libertad o para que no se le imponga medida de coerción. Entonces el juez dice, es cierto, ya eso está juzgado, es cierto que ellos han demostrado, han sido precisos y detallados, pero agrega, también hay que tomar en cuenta el equilibrio entre las garantías del imputado y la protección de la sociedad y las víctimas de la infracción, más aún cuando se presume seriamente comprometido el interés público, los valores esenciales de la función pública y su correcto desempeño como eje cardinal de un Estado social, democrático y de derecho. Lo que quiere decir dos cosas. Primero, que el juez ha dicho que no es suficiente que el imputado haya demostrado que tiene arraigo suficiente para no ofrecer peligro de fuga, sino que también es indispensable que se tome en cuenta el peligro que estos representan, y en este caso que representa Porfirio Andrés Bautista, para las víctimas. ¿Quién es la víctima en este caso? Bueno, si hay víctima es la sociedad. ¿Y quiénes son los testigos que pudieran ser susceptibles de una acción peligrosa por parte del imputado Andrés Bautista? Bueno, son dos ciudadanos brasileños que guardan prisión en Brasil. Esos son los testigos. ¿Qué dicen? Vale repetir que han dicho esos testigos que su compañía, la que ellos representaban, le entregaron dinero al señor Ángel Rondón para gestionar y acelerar, agilizar unos contratos. Y que ellos suponen que él pudo haberle dado dinero a personas claves, y menciona al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, pero lo menciona erróneamente. Y no voy a repetir eso porque el licenciado Carlos Sarcelo lo ha explicado de manera muy clara y muy precisa. Ya él ha demostrado ante este tribunal que incluso a Andrés Bautista le imputan actuaciones en periodos en los cuales él no era el funcionario del Senado. Magistrados, yo le dije a una joven periodista que me preguntó que cuál era el fundamento de la acusación o de las imputaciones que se formulaban contra Andrés, y yo quiero que me permitan repetir esto. Yo le dije, mire, usted ha oído una canción de Joan Manuel Serrat que se titula Uno de mi calle me ha dicho que tiene un amigo que dice conocer un tipo que un día fue feliz. Ella me dijo que sí, que la conocía. Digo, ya, esa es la explicación. Eso es lo que han dicho, que ellos suponen que a alguien le dieron dinero. Ahora bien, como estamos tratando de explicar a este tribunal la falta de motivación de esa resolución, yo quiero entonces citar el artículo 227, que Carlos lo mencionó para un fin. Y nosotros decimos que el artículo 227 de ese código dice que tienen que darse 3 causas. Ahora está de moda la palabra causales. 3 causales. Y tienen que darse todas para la aplicación de medida de coerción, no para la prisión preventiva. Para la aplicación de medida de coerción tiene que ser que haya suficiente elemento probatorio, lo cual ha quedado aquí establecido que no lo hay en el caso de Andrés Bautista. Que el hecho imputado sea susceptible de pena privativa de libertad, ese lo podemos obviar, y que existe el peligro de fuga. Pero nos manda entonces al artículo 234, que establece, incluso con las modificaciones de la ley 10 del 15, que establece
particularidades especiales para la prisión preventiva, que nosotros hemos dicho y nos hemos referido a propósito del comentario de la exposición motivacional del magistrado, del juez Acu, que no hay posibilidad de que Andrés Bautista pueda significar un peligro ni para la sociedad ni para los testigos. Siendo así, magistrado, y en aras de, porque nos queda todavía otro motivo que desarrollar que lo va a explicar el licenciado Salcedo, nosotros queremos llamar la atención. Bien, muy bien, trataremos de agotar uno de esos 10. Solo decirle al tribunal, llamar la atención de que esta razón de falta de motivo en la exposición del juez para justificar la prisión preventiva es una razón suficiente para que este tribunal acoja las conclusiones que posteriormente vamos a exponer. Muchas gracias. Dejo al licenciado Carlos Salcedo que va a agotar y a concluir. Sí, gracias, señoría. Mire, el último motivo del recurso es un motivo que tiene varios componentes y lo voy a desarrollar a seguida para no perder tiempo. Nosotros hablamos del abuso y exceso de poder y hablamos también de la prevaricación del juez. Y la prevaricación... Quisiéramos aclarar, no quisiéramos que se malinterprete sobre la base que estamos objetando por defender una figura determinada. Cualquier dominicano, República Dominicana, estamos objetando por impertinente, Sí. Al medio, honorable. Porque fíjese, el recurso de apelación es en contra de la decisión emitida por un juez, no en contra de la figura del juez. Y fíjese que como empezó a establecer la defensa, está haciendo una acusación penal en contra de un juez. Entonces, ¿dónde está la pertinencia? A pesar de que el artículo 410 y siguiente no establecen los motivos, debemos señalar que el 417 establece los parámetros para recurrir una decisión. ¿Pero qué resulta, honorable? Señoría. Mire, colega, le agradeceríamos mucho que en el supuesto caso que usted se pueda referir al magistrado Ortega, que no lo haga de esta manera. Y le digo en el supuesto caso porque usted no mencionó juez. La prevaricación a la que nosotros aludimos es la arbitrariedad de la decisión. Parece que no leyeron el recurso. ¿Qué es prevaricar? Es un funcionario. Sí, magistrado, porque Ya le explicamos cuál es la prevaricación a la que nos referimos. Ahora vamos a decir, señoría. Otro camino que no implique... No, pero ya está cubierto. Dijimos que el juez se excedió en sus poderes y abusó de su poder. ¿Cuándo lo hizo? Cuando el Ministerio Público le endilga a Andrés Bautista García, el que agilizó, promovió y posibilitó que se aprobaran 3 proyectos. El acueducto de la línea noroeste, ya dijimos que él votó en contra. La ampliación del acueducto de la línea noroeste y el proyecto Palomino. Son los únicos 3 proyectos que en la calificación de la página 184 de la desvirtuada solicitud de medida de coerción del Ministerio Público se le imputa a Andrés Bautista García. ¿Y qué hace el juez, creador al fin? Que le imputa las 6 obras. Pinalito, una obra en la que él no participó, no era presidente del Senado y que posteriormente tuvo adendas desde el año 2007 cuando él no era senador ya. Pero además, le imputa el juez excesivamente tomando el lugar del órgano de investigación, le imputa también el acueducto de Samaná. Y en la calificación jurídica el Ministerio Público no se lo atribuye, porque además no se lo podía atribuir, por lo que ya dijimos. Pero le atribuye al juez también
el acueducto de Hermanas Mirabal, a un señor que no era ni siquiera senador, a un señor que le atribuye ser presidente en septiembre del año 2010, y eso lo hace el juez precisamente en su decisión malhadada. Pero más, vamos a ver si se excedió en los poderes, señoría. Nunca el Ministerio Público se refirió a que Andrés Bautista García haya influido en el aumento del costo de cada una de esas obras. Si el Ministerio Público me presenta aquí y en la relatoría de la vista de la causa, de la vista para la medida de coerción, que aquí hay un solo elemento indicado de imputación sobre la intervención de Andrés Bautista García sobre los costos de la obra, yo también guindo la toga. Y eso hace que el juez, en este caso particular, se exceda en su poder. Pero además, señoría, con esa decisión excesiva, entrando en el terreno que no le corresponde, violando el principio incluso de separación de funciones, atenta contra la autonomía del juez y contra su independencia. ¿Por qué? En doble sentido. En un primer sentido, la autonomía orgánica y la independencia de todos los jueces respecto de los demás poderes del Estado. ¿A quién representa el Ministerio Público? ¿Al Poder Judicial? No. El órgano de la investigación es el Ministerio Público en representación de la sociedad, cuyo titular es designado por el Poder Ejecutivo. Primera cosa. Pero la segunda cosa es que también violenta su autonomía cuando permite la influencia externa, incluso a los poderes estatuidos, al Poder Ejecutivo. Atiende el clamor popular y dice que también aquí hay que entender el interés público, la defensa de la sociedad. Y eso no le compete al juez. No le compete al juez. Oliver Wendell Holmes, y ustedes lo recordarán, cuando Hens se le monta en el carruaje, cuando iba camino al Supremo Tribunal de los Estados Unidos, le dijo al desmontarse: magistrado Wendell Holmes, haga justicia. Y Wendell Holmes le dijo, cuando ya se iba el joven: yo no hago eso. Yo no hago eso. ¿Y qué quería decir Wendell Holmes con eso? Que la justicia no es limitada o limitar derechos fundamentales de nadie. La justicia no está hecha para eso. Pero además, que la justicia no está para atender el clamor popular o el frenesí popular. No está para eso. Pero además, señoría, se violó la tutela, el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué decimos eso? Porque junto con la tutela judicial efectiva está el principio de congruencia, en virtud de lo cual las exposiciones y contradicciones de las partes y sus peticiones son las que debe recoger el juez al momento de su decisión. Recogió el juez adecuada y congruentemente cada una de las afirmaciones del Ministerio Público, de sus imputaciones. Evidentemente que las distorsionó. Peor aún, de nada sirvió el legajo enorme de pruebas de Andrés Bautista García que establecían los presupuestos claros, primero, de ninguna vinculación a los hechos que se le imputaban; segundo, que no había posibilidad alguna de presunción de fuga; y tercero, que los elementos que dice él de interés público, que en este caso particular no incumbían de modo alguno, aun en el caso de que fueran elementos a tener en cuenta para los fines de la presunción de fuga, el juez en este caso recoge calcada y erradamente lo que el Ministerio Público en este caso le imputó. Pero además, el juez también violó el principio de publicidad de los motivos en las decisiones que en este caso tiene que dar. ¿Qué pasó el día 7 cuando nosotros y la República Dominicana se enteró de la decisión del juez? Cogió la decisión y comenzó a pasar página. Eso lo vio el país entero. Pasar página. Yo decidí, y al final, lea, secretaria, se tuvieron en cuenta, dijo,
las contradicciones, los elementos que cada parte aportó, pero no dio un solo elemento de motivación de la decisión. Uno solo. Y tenía que haberlo hecho expresamente en ocasión del conocimiento de la vista, cosa que evidentemente deslegitima y hace nula la decisión. Y finalmente, señoría, es un hecho notorio que en ocasión del arresto de Andrés Bautista García, me dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la apelación? No, es que la apelación es la consecuencia de una medida de coerción que en adición a la medida de coerción del arresto se le provocó a Andrés Bautista García. Ustedes tienen ahí en el legajo de pruebas depositadas una certificación del periódico Acento, donde dice, publican orden de arresto contra 15 implicados en el caso de Brecht. Ahí, ¿de quién es esa foto? Suministrada por la Procuraduría General de la República, de Andrés Bautista García, de Andrés Bautista García. Pero además hay de otros, no me toca a mí decirlo, pero hay publicación de otros. Objeción, señoría. Nosotros vamos a solicitar una objeción contra el tribunal en razón de la línea discursiva del abogado por considerarla falaz, porque no está apegada a la verdad, para nosotros está mintiendo, y porque eso no forma parte de su recurso de apelación. Dentro de los motivos arguidos por él, nosotros no reconocemos eso que acaba de hacer como parte de lo mismo. Para nosotros también es una violación al principio de derecho conocido como mutatis mutandis. Él no puede mutar lo que ya escribió en su recurso. Y esa es nuestra objeción a esa línea discursiva. Señoría, es parte del recurso. El tiempo de ya se agotó. Bueno, pero las objeciones no se cuentan. Han interrumpido en este caso mi discurso. Primero, el recurso dice y habla por sí solo. Está incluido precisamente dentro de los medios del recurso, parece que no lo leyó el colega del Ministerio Público. Página 60 y siguientes. Sí, señoría. Mire, aquí está la foto de la Julieta Tejada, publicada por la Procuraduría, la cual también anexamos, que informa las reestructuraciones en la Dirección de Comunicaciones. Esa persona, Julieta Tejada, fue la persona que envió cada uno de los videos a los diferentes medios y cada una de las fotos. Pero eso es parte del recurso. Entrada, es que él ha dicho que eso es parte de un recurso que nosotros decimos que no es, pero él no le dice dónde está. Que le diga a usted dónde está en el recurso y entonces nuestra acción no tiene validez. Y es normal en una contienda de derecho. Él nos dice está aquí, en esta parte, y ya. Que busque la página 55, 56, donde efectivamente indicamos exactamente lo que estamos diciendo. Parece que no lo leyó, no tuvo tiempo. En ese sentido, señoría, evidentemente que se trata no solamente de un arresto en virtud del 95.8 ilegal, sino de todas sus consecuencias. Y eso, evidentemente, el daño a la honra y al honor de Andrés Bautista García entraña por parte del Ministerio Público la afectación de derechos fundamentales que deben ser resguardados por disposición de la Constitución, por disposición de la ley y por disposición de los instrumentos internacionales a favor de Andrés Bautista García. En ese orden, paso la palabra a Tiago Marrero para que indique las pruebas que hemos depositado conjuntamente con el recurso para incorporarlas, o si simplemente las dejamos por incorporadas. Concluimos de la manera siguiente, señoría. Lo único que sí vamos a hacer la salvedad, honorable magistrada, es que la prueba se supone que debió haberla notificado a la Secretaría. Pues se depositaron incluso dos copias, en realidad. Una para el Ministerio Público y una para el Tribunal. Se le depositó una para ellos. En todo caso. Y en todo caso están de la página 60 y siguientes de nuestro recurso de apelación, donde se enumeran cada una de las pruebas que vamos a hacer valer en esta instancia. Pero además, honorable magistrada, y que queremos que conste en acta, de que también nosotros vamos a hacer valer cada una de las pruebas que aportamos en la vista de medida de coerción, donde se encuentran todo lo que son las pruebas de los arraigos de Andrés Bautista, dado que no lo desglosamos porque sabemos que el expediente pasa completo, no valía la pena. Pero además, honorable,
Nosotros vamos a concluir, en todo caso se puede verificar en el acta de audiencia donde el licenciado Antoliano lo leyó cada uno de ellos, pero queremos que conste en acta esa parte para no tener que hacer referencia ya a la incorporación de esas pruebas. Visto los motivos que hemos dado, vamos a concluir de la manera siguiente. De manera principal, primero, declarar bueno y válido el recurso de apelación incoado por Andrés Bautista García por haber sido interpuesto de conformidad con la normativa procesal. Segundo, declarar con lugar el presente recurso y haciendo uso de la facultad concedida en el artículo 415, numeral 2 del Código Procesal Penal, por existir los elementos de prueba debidamente administrados y suficientes en el proceso y de lo que da cuenta la glosa del expediente, declarar la nulidad del arresto producido por el Procurador General de la República el 29 de mayo de 2017 en perjuicio de Porfirio Andrés Bautista García, el cual se hizo en violación del artículo 284 del Código Procesal Penal, que impide al juez dictar orden de arresto sin la celebración de una audiencia previa en la que participen el Ministerio Público, el imputado y su defensa en virtud del principio de contradicción, y en consecuencia la nulidad de todos los actos y decisiones siguientes, particularmente de la medida de coerción dictada mediante la resolución 47 de 2017 del 7 de junio de 2017, dictada por el Juzgado de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada constituida en la Suprema Corte de Justicia, por haber presentado el recurrente ante los medios de comunicación y a la comunidad nacional al momento del arresto, durante su traslado y al ingreso al centro de detención del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, lo que ha dañado su reputación y lo ha expuesto a un grave peligro que constituye un retroceso institucional. Una actuación espuria que está sancionada con la nulidad del arresto, según el artículo 95, numeral 8 del CPP y otras disposiciones de derecho. Alternativamente, revocar la resolución número 47 de 2017 del 7 de junio de 2017 dictada por el Juzgado de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada constituida en la Suprema Corte de Justicia por uno, varios o todos los motivos que hemos expuesto en el recurso de apelación y que hoy hemos también expuesto aquí, y en consecuencia, en cualquiera de ambos casos, disponer la libertad pura, simple e inmediata, sin la formalidad de la ley, respecto a Porfirio Andrés Bautista García, por no concurrir todas las circunstancias exigidas en el artículo 227 del Código Procesal Penal para la imposición de medidas de coerción. En el hipotético caso e improbable caso de que las anteriores conclusiones fueran rechazadas, subsidiariamente, tercero, modificar el ordinal segundo de la resolución 47 de 2017, del 7 de junio de 2017, dictada por el Juzgado de la Instrucción Especial, respecto a la medida de coerción impuesta por Porfirio Andrés Bautista García, para que en lugar de prisión preventiva le sea aplicada la medida de coerción prevista en el artículo 226, numeral 3 del Código Procesal Penal, correspondiente a la obligación de Porfirio Andrés Bautista García de someterse al cuidado y a la vigilancia de José Avelino Bautista García, quien se presentó como garante personal de conformidad a la declaración jurada del 30 de mayo de 2017, que está depositada en la glosa del expediente. Cuarto, más subsidiariamente aún, para el hipotético y todavía más improbable caso de que las anteriores conclusiones fueran rechazadas, modificar el artículo segundo, el ordinal segundo de la resolución número 47 de 2017, para que en lugar de prisión preventiva le sea aplicada la medida de coerción prevista en el artículo 226, numeral 4 del Código Procesal Penal, consistente en la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o la autoridad que este tribunal designe. Mucho más subsidiariamente aún, para el improbable caso de que todo lo anterior haya sido rechazado, modificar el ordinal segundo de la resolución número 47 de 2017 del 7 de junio de 2017, para que en lugar de la medida de coerción de prisión preventiva le sea aplicada a Porfirio Andrés Bautista la medida de coerción prevista en el 226 numeral 2 del Código Procesal Penal, consistente en la prohibición de salir del país sin la debida autorización judicial. Y en todo caso, honorable magistrado, condenar a la Procuraduría General de la República al pago de las costas del procedimiento por haber actuado con clara temeridad y arbitrariedad, ordenando su distracción a favor y en provecho de los abogados que hoy estamos concluyendo, quienes afirmamos haberlas avanzado en su totalidad, bajo reservas. Y haré justicia. Solo faltan 10 minutos para la 1, así es que vamos a tomar el receso en este momento hasta las 2:30.
Y colega, usted tenía razón, las fotos no están. Lo que sí está aquí es la mención de la comunicación de la persona que él dice a los medios. La foto está, magistrada, la foto está. No, la foto está. La foto está, Vamos a verificarlo, no. La foto está, no han decidido, no. ¿Dónde están las fotos? No, las fotos están anexas. Vamos a buscar el inventario. Están las fotos anexas. El tribunal no va a valorar si está ahí. Sí, pero dijeron que no estaban. Búscame la línea. No, espérese. Un asunto también. Cuando volvamos, por favor, cuando regresemos, ustedes dijeron que iban a responder en conjunto. Al final, pues cuando regresemos, sigue otra persona. Un momento, doctor Delgado. Y para conocimiento general, hemos previsto para mañana de 9:30, hoy hasta las 7. Mañana viernes de 9:30 a 7 también. Y si es necesario habilitar el sábado, sería de 9:30 a 6. Doctor Delgado, diga. Prueba número 24, perdón, Tony. Prueba número 24 con sus anexos. 24. Esa era mi pregunta. ¿Podrían decir Ahí está. cuál era el horario de trabajo? Sí, por favor. Receso hasta las 2 de la tarde. A 2:30. Bueno, receso hasta las 2:30 en este conocimiento de medida de coerción de los 10, son 10, Altagracia, quedamos Sí, son 10. Son 10 hasta ahora. Todo lo que se ha hecho desde las 9:40 de la mañana es la apelación de Andrés Bautista. Recuérdense que se presentó un incidente que fue fallado después de más de también 40 minutos y es ahora cuando los abogados de Bautista virtualmente terminan la presentación de su caso. Tenemos aquí a Cándido Simón. Y a Valentín Medrano, que son parte ya de esta extensa cobertura que hemos tenido de este caso desde el principio. Buenas tardes a los dos. Y bueno, ¿cuál es su opinión hasta ahora? Vamos a ver si nos hacen 3 minutos cada uno. Exacto. Adelante, Cándido. Bien, mira, lo primero es que ojalá que los jueces estén viendo cómo se desarrolla una audiencia, porque le han dado la oportunidad a los abogados y a las partes de que desarrollen la crítica que le tienen a la decisión sin límites, sin excesos exorbitantes y sin límites irritantes, porque la oralidad en el proceso penal ha sido muerta prácticamente en los procesos de fondo. Ojalá que los jueces estén pendientes de lo que está pasando ahí en el Tribunal Supremo del país, donde se han dado facilidades para que se desarrolle los componentes de la impugnación a la decisión. Primero. Segundo, un discurso técnico muy acabado. Los abogados ahora sí los veo coordinados, acoplados. Ese joven que expuso en la barra de representación de Andrés Bautista, de verdad que me encantó, porque yo creo en la juventud, yo creo que las generaciones sucesoras pueden hacerlo, y esa intervención que tuvo ese joven, brillante. Esto es independientemente de la causal de su cliente o del motivo por lo que lo hace, pero esa intervención refiriendo las decisiones de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, que no es verdad que no estén vigentes en el país. Lo que el Tribunal Constitucional dijo no es que las sentencias del Tribunal Constitucional no sean parte del bloque de constitucionalidad, en consecuencia vinculantes para el país, las sentencias de la Corte Interamericana, sino que el modo como se incorporó el Estado Dominicano, dijo el Tribunal Constitucional, como se incorporó en febrero del año 1999 el Estado Dominicano a la competencia de la Corte, que se hizo por una declaración del presidente de la República, dijo el Constitucional que no debía ser de ese modo. Sin embargo, la práctica es esa. 36 de los países del continente se han incorporado mediante una declaración de aceptación del presidente de la República, que es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. En la condición de jefe del Estado y de gobierno, él es el representante legal ante otros estados y en los organismos bilaterales, razón por la cual esas sentencias de la Corte sí son fuentes de derecho directa en el país, porque además lo dice la Constitución de la República de manera expresa. Lo que importa retener es que es una discusión técnica, bastante técnica. Yo pienso que
potencial, es probable que algunos de los imputados se les sean variadas las medidas de coerción. Hay gente ahí con arraigo, pero resulta, todos tienen arraigo. De hecho, 1 o 2 días antes de ir a buscar a los arrestados, en el periódico vespertino, el principal periódico de la tarde del país, se publicó en primera plana que ya tenían las órdenes de arresto listas. En consecuencia, ellos me imagino que si leyeron el periódico, sabían que los iban a buscar y cuando fueron los encontraron en su casa, lo que significa que no había desde ese punto de vista sospecha de fuga. Solo que muchos de esos legisladores que hoy están procesados dañaron una parte del Código Procesal Penal que no incluía el tema de la alarma social como consecuencia de la libertad. Sin embargo, en el año 2015, más que los legisladores, eso fue desde el Poder Ejecutivo, por una cuestión de desidia del Congreso, que fue el Poder Ejecutivo que realmente hizo la reforma del año 2015 al Código Procesal Penal con la Ley 10, le incorporaron, le agregaron la alarma social que podría implicar la puesta en libertad de un ciudadano, como si efectivamente la sociedad tuviera que ver con la administración de justicia. La justicia no se puede administrar por clamor popular, porque por eso se cometió la injusticia más grande de la humanidad, que la gente, cuando iban a procesar a Jesucristo, y valga la comparación simplemente como referencia histórica, la gente era la que pedían que lo mataran, que lo condenaran. Y sin embargo la gente no tenía la razón. Tenemos 2 o 3 minuticos para que entonces Valentín, que ha estado también con nosotros, pueda expresar lo que ha apreciado en este proceso desde esta mañana. Y disculpa la interrupción, pero el tiempo... Sí. A la una tenemos que entregar esto. Exacto, sí. Valentín. Tenemos receso a la 1. Exacto. Sí, muchas gracias. Primero, para nosotros es un gran honor estar aquí. Por lo que esto significa. NCDN ha tenido la cobertura más importante de este proceso desde el inicio y uno siente hasta dónde ha calado esta transmisión, porque lo perciben en las calles, te lo manifiestan, conocen hasta con coma los aires que utilizaste para las expresiones que vertiste en este programa. Me refiero al contenido anterior, a lo que tenía que ver con la cobertura que previamente tuvo NCDN, y los felicito y nos felicitamos al mismo tiempo de felicitarlo por la participación que nos han tenido a bien dar. Con respecto al proceso, yo creo, a diferencia de lo que dice el prócer Cándido Simón, no distando mucho porque todo cuanto él ha dicho responde a la verdad desde el punto de vista procesal, pero en lo que disto es lo que tiene que ver con la naturaleza de la apelación de una medida de coerción. Yo no creo que esté sujeto a los mandatos, a las obligaciones en las que deben encuadrarse, tanto por el artículo 418 del Código Procesal Penal como por el artículo 411, una para las decisiones que se han de tomar respecto a todo lo que tiene que ver con la parafernalia previo al juicio de fondo, y la otra con respecto a las sentencias, bien sea de condena o de absolución, que es la que establece el artículo 418 del Código Procesal Penal, que establece una serie de rigores a los que deben sujetarse el recurso de apelación. Vamos a dar paso, Valentín, porque estamos en el tiempo de José Gutiérrez y él quiere, vamos a hacer la transición sobre el camino. Él quiere también hacerle unas preguntas a ustedes, así que vamos a pasar a José para que él participe con nosotros. Buenas. Saludos. Gracias, saludos. Bueno, aprovechando por donde iba Valentín, le pregunto si se está durando mucho. Mis amigos aquí en el Cibao me están preguntando por las redes sociales que por qué este proceso es tan largo, y nosotros, como decía Altagracia hace un rato, como legos, como ignorantes, preguntamos lo mismo. Valentín, ¿por qué esto ha durado tanto? Sí, ciertamente ha habido una apertura a la denominada ampulosidad del ejercicio del derecho de defensa, que así se le conoce en el Código Procesal Penal. En el Código se establece que hay ciertos límites o abreviaciones en términos temporales con lo que tiene que ver con las etapas procesales, sobre todo lo que tiene que ver con la medida de coerción, que es un asunto eminentemente ágil, raudo, veloz, rápido. Sin embargo, el Código Procesal Penal establece que no puede ejercerse ese criterio de celeridad, ese principio de celeridad procesal y de economía procesal en detrimento de la ampulosidad del ejercicio del derecho de defensa. Entonces creo que los jueces han tomado en consideración este asunto y han permitido y han prohijado un estadio situacional en el que el ejercicio del derecho de defensa se haga lo más amplio posible para que no haya
exigencias o requemores o para que no haya de alguna forma afectación de lo que tiene que ver con ese derecho y algún tipo de protesta por parte de las personas que están siendo protagonistas de este evento procesal. Decía anteriormente que me luce que todavía aún no se ha llevado a cabo una defensa técnica acorde con lo que es una medida de coerción y una apelación de medida de coerción, porque incluso hablan de motivos, diferencian en 4 motivos, en el caso de la defensa técnica que hemos tenido la oportunidad de ver hasta el momento, 4 motivos, uno de los cuales es de rango constitucional. Esa exigencia procesal del artículo 418 del Código Procesal Penal no está dada para las medidas de coerción que siguen más o menos, salvo el hecho de que tiene que hacerse por escrito, lo que era la tradición jurídica establecida en el Código de Procedimiento Criminal, que bastaba con que una persona estuviera disconforme con una decisión para que se le aperturara la posibilidad ipso facto de acudir a la parte superior, vamos a decir, a la Corte de Apelación, sin necesidad de hacer ningún tipo de recurso. Solamente tenía que decir, yo no estoy conforme con esta decisión, y se le aperturaba la posibilidad de ir a la Corte de Apelación ante esa disconformidad. Eso pasa con la medida de coerción, salvo que se hace por escrito. Por vía de consecuencia, hemos visto también que se ha estado cuestionando, se ha estado atacando los mismos hierros que otrora durante la solicitud de medida de coerción, durante la audiencia de imposición de medida de coerción, porque ahora se trata de atacar la decisión emanada del juez y sin dejar de lado, claro está, los elementos presupuestarios que tengan que exhibir, porque la medida de coerción solamente tiene un fin, es determinar la forma en que la persona imputada a un proceso va a quedar sujeto al mismo, de qué manera va a estar vinculado al proceso. Creo, igual que dice el prócer Cándido Simón, que ciertamente estas personas tienen mucho arraigo, pero también establecíamos en la ocasión anterior, y creo que permanece siendo un criterio que desde el punto de vista jurisprudencial se asienta con la decisión anterior, que pudiera ser variada con una decisión contraria que dé la Suprema Corte de Justicia en el Pleno, bueno, no en el Pleno, en la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, es que la coraza protectora de los funcionarios públicos es más endeble que la de los demás ciudadanos. Incluso se podría decir que esto se aplica por una concepción de índole constitucional, porque el mismo código, perdón, en la misma Constitución de la República impone que, a diferencia de lo que ocurre con los demás ciudadanos, que los funcionarios públicos tienen que ser los que motoricen la carga de la prueba que a favor de ellos mane con respecto a su fortuna. Contrario a un ciudadano que hay que demostrarle la culpabilidad, ellos son los que tienen que demostrar la limpieza de los recursos obtenidos. Entonces, ante esta situación, la decisión anterior impone que la coraza protectora de estos funcionarios públicos es menor. Y lo otro, que el delito más grave que se puede considerar para la imposición de una medida de coerción es un acto reñido con o determinado por un acto de corrupción o sus similares. Pero Valentín, discúlpame, mira, muy puntual. José Gutiérrez no está esperando. Sí, Gutiérrez, mira, muy puntual. Resulta que como son funcionarios públicos y la Constitución de la República en el artículo 146 establece, y la ley de declaración jurada establecen una especie de presunción de culpabilidad, porque tú tienes que demostrar como funcionario o exfuncionario público el origen lícito de tus bienes. La Constitución establece una presunción de culpabilidad. En el caso de imputación de corrupción, que es el caso de la especie, en ese caso, que es muy particular, entonces el imputado debe tener la libertad para demostrar la licitud de sus bienes, porque es una imputación a contrario. Ahora, que respecto de la extensión, déjenme decirles, señores, el recurso es por escrito, pero la intervención, la presentación es oral. Y si usted quiere saber si manda mucho tiempo o no, vaya y pregúntele a un pariente que usted tenga en la cárcel, porque de la decisión que se tome ahí y de la orquestación de la exposición de los abogados, va a depender que esos o cualquier ciudadano sean mantenidos en la cárcel o llevados a su casa. La razón de ser de una medida de coerción no es si le guste o no a la gente, que eso lo incorporaron en el 2015, que es mi crítica.
el clamor popular, usted no puede administrar justicia por simpatías, o por clamor popular o por voluntad popular, porque por voluntad popular mataron a Jesucristo, manipulado por el Sanedrín. A donde voy con ese punto es que en esta ocasión hay una característica especial, adicional, a que tengan arraigo porque arraigo tienen. Acá haya sospecha de fuga porque no la hay. Ahora, el tema es que en este caso en particular hay una aprehensión social que está vigilante y pendiente de lo que va a pasar ahí, y la gente podría entender, aunque no es así, que el hecho de que los pongan en libertad ya implica que se caiga el proceso. Eso no es así, pero es de lo que está convencida mucha gente, tal vez por una falta de orientación de nosotros mismos, la comunidad jurídica, que no hemos llevado el punto. Y entonces, en este caso, le incorporaron el tema del impacto social que puede implicar el cambio de medida de coerción, en lo que incurrieron muchos de los legisladores que hoy están precisamente sentados en el banquillo de los acusados. Lo que importa retener en esto es que se tomen su tiempo para legislar, porque el brazo largo de la justicia en cualquier momento puede llegar a tu casa. En resumen, esto va para largo. Altagracia, bueno. Valentín, Cándido, Gutiérrez, si tiene alguna otra inquietud antes de pasar para tu transmisión. No sé si sabe que Gutiérrez es un toque de queda en Santiago. Sí, bueno. En Santiago no, en el país. Bueno, pues le damos paso a José Gutiérrez, a Cándido y a Valentín que se queden, que después que termine José regresamos exactamente. Nosotros. Adelante, José. Muy bien, gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues déjeme decirle que aquí en Santiago también tenemos un caso en el Palacio de Justicia. Y un dominicano. A ese caso también le estamos dando seguimiento, entre otras informaciones que trascienden a lo que ocurre con la decisión que se podría tomar hoy, mañana, con relación a Odebrecht. Así que vamos a la pausa y entonces en breve vamos a desarrollar estos temas que tenemos para todos ustedes.
Vamos a ver imágenes de Dixon Rojas desde el Palacio de Justicia de Santiago con el caso que le adelantaba, que llama la atención desde hace unos 6 años, 2011. A partir de ahí, hoy se espera ya una sentencia con relación al caso del asesinato de los 3 colombianos y un venezolano en esta ciudad de Santiago. Es el caso al que apodamos el caso de los colombianos. Desde esa época se le da seguimiento desde temprano, Palacio de Justicia, muchos policías, como usted acaba de observar, expectativas. Hemos hablado con parte de los abogados, estamos a la espera de que terminen de leer el dispositivo. Bueno, pues hay gran expectativa con relación a este caso de los colombianos. Por ejemplo, Dixon Rojas conversó con